Alejandro, cada vez te solicito, pues no lo grabo y por esta vez no lo cambias, tienes que ponerle el título así a tu documento: máquina de cubrimiento vertical, digamos, eso basta, en este caso 22 de octubre de 2025. Y yo cada vez te lo tengo que cambiar para el registro respectivo, ¿no? Entonces, si pudieras, por favor, enviarme el documento con el nombre adecuado, me ahorrarías tiempo. Bueno, ahora paramos un poco la grabación. Aquí hay una incongruencia. Aquí hay una incongruencia, mi estimado Alejandro. Eh, para medir el diámetro, no sé si el sensor ultrasónico va a estar lo suficientemente fino, ¿ya? Entonces habría que pensar en otro sistemita, o por lo menos no lo estoy entendiendo mucho. Luego usted habla acá de un sensor óptico, ¿no? Y luego plantea el uso de un sensor ultrasónico. Entonces quizás no lo cambió ese tema, ya hay que revisar. Y de todas maneras, insisto, el sensor ultrasónico habría que... Sí, es fino, pero no sé si lo suficientemente fino, ¿no? Habría que ver su sistemita. ¿Ya? Ojo con eso, ojo con eso. O si funciona, hay que estar listo para defender en caso que nos pregunten, pues probablemente nos pregunten eso. Aquí ya le estoy entendiendo, sí, sí. Solo que las variaciones, estos alejamientos, acercamientos, si van a ser proporcionales a la mecha en sí misma, no van a ser significativos estos desplazamientos. Hay maneras de multiplicar este efecto, estos desplazamientos, mediante palancas o algún elemento que multiplique el desplazamiento, entonces, o que lo amplifique. Entonces necesito considerar en el diseño, ¿ya? Un elemento clave en lo que usted está haciendo es la resolución de su dispositivo. Es decir, cuando hablamos de la resolución, estamos diciendo cuál es el espacio, la distancia más pequeña que puede detectar o interpretar como una variación en distancia. Entonces, necesito, por favor, la resolución es importante en este tipo de sensor, ¿ya? Tómelo en cuenta. Esto no está en formato APA séptima. Por favor, utilice Zotero o hágalo bien. Yo le sugiero que utilice Zotero. En el Classroom está toda la explicación, software y demás de cómo utilizar Zotero y añadirlo al Word. Siempre que se habla de ejes, uh, viene la pregunta. Bueno, primero hay que poner en formato, ya. Esto tiene que estar en formato, por favor. Colóquele en formato, no sé, debe ser imagen, ¿ya? Entonces siempre que ¿a qué iba? Siempre que tenemos el tema de los ejes, viene la pregunta de las chavetas, viene la pregunta de los esfuerzos a los que están sometidos eh, estos, o la calidad que tiene que haber, de qué acero tienen que ser estos ejes, ¿no? El tema de las chavetas. Luego está el tema, permítanme un cachito, y elementos, o sea, que se le preguntan generalmente. Esto lo tengo acá en bueno, aquí tenemos el cuaderno de calificación, un cachito. A este joven le voy a poner como no entregara, ¿ya? Y aquí está en preguntas, formatos, recomendación. Hay un banco de preguntas, o sea, banco de preguntas, ¿ya? Entonces está el tema del eje, el eje, ¿no?
no, los ejes, las chavetas, ahí está, y relación, ya, entonces los ejes y las chavetas, ¿qué esfuerzos se van a hacer en las chavetas? ¿No? Eso siempre es tema de consulta, de pregunta, cuando hablamos de ejes, ¿no? Y por si acaso le hago esta observación. Bueno, yo acá este elementito no lo estoy distinguiendo, no sé qué es. El circuito de fuerza, aquí está. Ah, creo, bueno, yo le pondría la figura, lo giraría esto yo, ¿no? O sea, yo le sugiero girarlo, esta figura. Siento, no, uy, no, caramba, solo esta figura nomás. Caramba. Ya, esa figurita yo le sugiero que lo gire así. No sé, tal vez es solo cuestión mía, pero creo que lo leo mejor ahí. Marcha, parada, reset, emergency, ya. Ah, algo que no, bueno, son temporizadores, que son a la conexión, a la desconexión, bueno, no entiendo. Pilotos, ya. Aquí están los pilotos, algodón, diámetro, bobina completa, ya está bien. Perfecto. Este simbolito aquí no lo estoy reconociendo. Eh, esto es un variador de frecuencia. ¿Qué es esto? Creo que es un variadorcito de frecuencia, ¿no? Ya. Ya. Pero ahora hemos hecho el diagrama eléctrico y ahora hay que hablar acerca de él. O sea, tenemos que, buen rato, hay que hablar, hay que describirlo. O sea, y tengo que mostrar, eh, hablar aparte el código fuente, eh, la interfaz. Bueno, no es tan complejo su sistema, pero hay que hablar, ¿no? Hay que mostrar los sensores, el controlador, las protecciones. Aquí hay un error. El neutro nunca hay que interrumpir. ¿Ya? Entonces, además para el neutro utilice cable azul, les recomiendo. Pero nunca interrumpa el neutro. El neutro no se interrumpe, solo se interrumpe la fase. Si hay neutro, el neutro pasa directo, hay que usar protección unipolar. Y luego hay que hablar de este diagrama, hay que hablar, hay que referirse a él, hay que explicarlo, es decir, un buen volumen se puede sacar a partir de su diseño, tiene que explotarlo. Y este diseño en lámina tiene que estar aquí al final. O sea, aquí tenemos que tener el mismo diagrama, ¿no? Y por partes. Una parte es control, una parte es fuerza, una parte es código fuente. Por lo menos 3 láminas tiene que haber de este diseño que está presentando acá. Por lo menos 3 láminas tiene que haber del diseño que está presentando acá, ¿no? Entonces, del diseño que usted está presentando acá, por lo menos 3 láminas tiene que, por lo menos, en los anexos. Luego, el tema de no interrumpir el neutro, y hay que describirlo, hay que explicarlo, hay que explotar esto. Esto tiene que volverse varias páginas donde usted va explicando y desarrollando y en qué consiste, qué va a hacer, qué no va a hacer, es decir, todo ese tema, por favor, tómelo en cuenta. Poleas, correas, el funcionamiento general. Bueno, veo que aquí sí está hablando. Usted hace referencia a que si imprevistas, póngale el código aquí, haga una imagen doble y póngale a la vez que esto, póngale la parte del código que se encarga de esa activación, reactivación, de esa limitación, de esa lógica. ¿Ya? Colóquele. Guarda, ¿no? Guarda motor. Ya, estamos hablando del guardamotor,
tenemos que hacer un proceso de selección. Aquí veo que ya directamente utiliza uno u otro. Tiene que haber un proceso de selección de cada elemento, una matriz de selección. No le coloque, puede colocar preliminarmente, si preliminarmente se utilizan tal y tal y tal dispositivo. Desde el PLC, usted utiliza el logo, ¿cierto? Entonces, ¿por qué utilizar el logo y no un S7200? ¿Por qué utilizar el logo? Entonces, preliminarmente se utiliza el logo como un módulo de expansión por su facilidad de diseño y está presente el asesoramiento y qué sé yo, por X motivos. ¿Ya? Primero habla ya. Eso preliminarmente. Luego, posteriormente, usted tiene que hacer un análisis, ¿no? Un análisis donde usted dice, bueno, procesos de selección de controlador lógico programado. Y habla hace una matriz donde usted compara el logo con el S7200 en cuanto a precios, en cuanto a necesidades, en cuanto a lo que usted va a requerir, y en base a eso pues saca ganador al logo. Ahora también puede ser que en la empresa donde trabajan dicen, nosotros no tenemos S7200, pero aquí hay logo en los almacenes, puedes usar logo. Entonces ese también puede ser una motivación para usar logo, ¿no? Entonces hay que justificar no solo el tema del logo, sino también el tema de los otros dispositivos, ¿no? Los otros componentes. Por ejemplo, voy a usar este sensor inductivo, ¿por qué no otro? Entonces tiene que haber una comparación. Entonces puede presentar con todo lo que usted ha hecho, pero siempre con la palabra clave preliminarmente, y luego usted pasa a desarrollar, ¿no? El por qué o por qué el otro, o a justificar que el que ha seleccionado preliminarmente es suficiente para que se quede de forma permanente en la propuesta. Entonces, esto está faltando, y no estamos explotando bien el diseño eléctrico, ¿no? Es decir, aquí entre explicar lo que hace, cómo lo hace, con utilizando estos elementos del ladder, del código fuente, explicando parte por parte el porqué de estos tiempos, el porqué de estas restricciones. Es decir, si lo explotamos, ¿no? Y conjuntamente con el funcionamiento, fácilmente generamos unas 20 páginas adicionales, y ya tendremos 119 más 20, 140 páginas, y con un marco teórico relativamente ni siquiera muy extenso, ya llegamos al mínimo, que son 150 páginas, para que tengamos la apariencia de un proyecto serio. Entonces, Esito, por favor, hay que justificar el sensor inductivo, estos elementos de protección, cuál usar, por qué. Uso Chint porque es más económico y tiene las mismas prestaciones que otro de otra marca, es decir, ¿no? Bueno, aquí por lo menos selecciona, pero dentro de Chint. ¿Por qué siempre Chint? Ahora usted puede decir, no, lo que pasa es que en la empresa tenemos Chint, ¿no? Entonces ya dejo de preguntar por qué, pero debe decir eso ahí, entonces tal vez no lo he leído. Entonces, y está mal la referenciación, no se referencia así, ¿no? Sotero, por favor, urgente. Entonces, eso por el momento. Lo propio para el variador de frecuencia, hay que seleccionarlo, ¿no? Hay que justificar mejor el porqué de su utilización, ¿no? Y no otro. ¿Por qué siempre Chint? Ahora, incluso puede justificar, al ser los demás dispositivos Chint, se ha visto por conveniente mantener la línea, ¿no? Y además es económica, tiene buenas prestaciones y demás, ¿no? Entonces, como ya otros dispositivos ha elegido Chint, mantiene la misma línea, además que estos de ser obviamente son compatibles por ser la misma línea, sino que además los precios los hacen preferenciables, ¿no? Eso, mi estimado Alex, hay que explotar más. Está bastante mejor su diagrama eléctrico. Hay que separar en láminas, en anexos, lámina de circuito de control, circuito de fuerza, código fuente. Hay que separar en láminas
y hay que explotarlo aquí en la narrativa. Usted tiene que hablar acá de por qué cómo funciona, cuando el sensor detecta, qué parte del código actúa, en qué o sea, hay que explotar, hay que utilizar esta propuesta, que es una parte fuerte, bueno, en su caso no es la principal, pero sí es bastante fuerte de su propuesta, porque después he hecho una representación, todo lo anterior, esto sí es muy bonito, es muy interesante para explicar y demás, pero es una representación de lo que existe. En realidad su aporte, si se pone a pensar, es básicamente esto, y esto hay que explotarlo más, pues tiene que referirse a él, tiene que explicarlo detalladamente, parte por parte, es decir, eh, esto nos está faltando, Alex, esto lo explotaremos más y en anexos deberían estar por lo menos esto con 2 o 3 láminas adicionales donde se vaya separando elemento por elemento con su cajetín, como lámina, pues, ¿no? Su cariño y todo lo demás. Entonces, por favor, corrija y me vuelve a enviar. Está mucho mejor, pero todavía hay que ajustar esas pequeñas observaciones que le he hecho y algunas consultas también que le he hecho y que va a ser patentes en el presente video. Es cuanto le puedo decir. Quedo atento a cualquier consulta o requerimiento por parte de su persona. Muchas gracias. Hasta luego.